Les damos la más cordial bienvenida a la primera especialidad de regulación sanitaria en medicamentos y vacunas. Este programa ha sido desarrollado en colaboración entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Universidad de la Salud de la Ciudad de México. Mi nombre es Marta Victoria Galicia Santiago, soy químico farmacéutico biólogo, pertenezco a la Comisión de Operación Sanitaria, al área de la Gerencia de Verificación de Establecimientos. En este video presentaremos el tema instalaciones, control y monitoreo de temperatura ambiente, equipos y calificación y validación. Entonces, primero vamos a abordar el tema de instalaciones. Dentro de un almacén debemos considerar que estos deben de mantener las condiciones de almacenamiento requeridas. Por lo tanto, deben de evitar que la contaminación del medio ambiente, así como la fauna nociva, entren dentro de estas instalaciones. Deben de estar estructuralmente firmes, es decir, que pues deben de construirlas de tal manera que pues ni el viento se los lleve. Por lo tanto, debemos de planear que esté o sea de una capacidad suficiente y adecuada acorde a los insumos o medicamentos o las vacunas que vayamos a manejar. Es decir, que no podemos tener vacunas, una cantidad de medicamentos o de vacunas en unas instalaciones que sean pequeñas, ya que de esta capacidad debe de ser distribuida dentro de todo el almacén y por lo tanto los espacios, el mobiliario debe ser adecuado a este volumen que vamos a manejar. Por lo tanto, pues todos estos elementos deben de ir de la mano. Dentro del almacén debe de estar identificado a través de un rótulo. En este rótulo debe de contener el nombre de la razón social, el giro específicamente que va a manejar este establecimiento, el horario de operaciones, así como el nombre de nuestro responsable sanitario. Debe de tener un abasto de agua suficiente y debe ser potable esta agua para todas las necesidades del personal que se encuentren dentro de este almacén. Debe de tener una iluminación y ventilación ya sea natural o artificial, dependiendo de el establecimiento, pero debe de contar con esto. Las instalaciones eléctricas deben de estar protegidas, los interruptores y deben de estar identificados. Deben de contar con una planta o un suministro alterno de energía, sobre todo para aquellos establecimientos que van a manejar sistemas computacionales y aquellos también que van a manejar vacunas, porque pues obviamente requieren condiciones especiales como las cámaras de refrigeración. En cuanto a instalaciones, en las áreas, pues debemos de tener un plano o un diagrama de distribución de todo nuestro establecimiento. En este plano debemos de tenerlo actualizado, o sea, debe ser acorde a las áreas que tenemos dentro de nuestro almacén. Si nosotros decimos que aquí tenemos el área de recepción, entonces el área de recepción debe de verse reflejada en este plano arquitectónico o en este diagrama de distribución. Todas las áreas deben ser segregadas. Entonces, también estas áreas, al ser segregadas, deben de estar identificadas. Y bueno, todas las áreas deben de ser de acceso restringido. O sea, quiere decir que no todos deben de tener este acceso tan sencillo a estas áreas. Los sanitarios deben ser independientes a las áreas de almacenamiento, así como las salas de descanso, el comedor. Entonces, pueden tenerlos, pero que no estén cerca de áreas de almacenamiento, porque esto entonces es algo indebido y pues bueno, de esto se planea desde que nosotros adquirimos estos establecimientos. Las áreas de recepción y embarque, justamente debemos de ver que sean, que no les dé justamente la luz o que estén a la intemperie estas áreas. Entonces deben de tener esas adecuaciones para que protejamos al momento de recibir nuestro producto y al momento de ser embarcado al transporte todos nuestros medicamentos y vacunas.
Los edificios y las áreas de almacenamiento siempre deben de conservarse limpios, por lo tanto deben de mantenerse libres de basura y polvo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, necesitamos primero nuestro procedimiento normalizado de operación en donde nos va a establecer cómo vamos a hacer esta limpieza y asimismo va a referir a nuestro programa. En este programa nos va a referir todo el la frecuencia que debe realizarse en la limpieza en edificios, en el mobiliario. Entonces, ¿para qué? Para mantenerlo en esas buenas condiciones. Debemos de tener instructivos de trabajo o de instructivos para preparar aquellos aditamentos que necesitamos para la limpieza, como los detergentes, los sanitizantes. Y bueno, la evidencia, como siempre se las he mencionado, debe de haber esos registros que comprueben que nosotros realizamos esa limpieza en nuestro establecimiento. Hablando del control de monitoreo de temperatura ambiente, nosotros debemos de realizar un monitoreo, un mapeo de temperatura. Este mapeo de temperatura involucra hacerlo de manera inicial. Después debemos hacerlo en condiciones representativas y debemos de monitorear la temperatura y la humedad relativa. ¿Qué quiere decir en condiciones representativas? Bueno, que vamos a monitorear esta temperatura y humedad relativa en nuestras estaciones del año, las cuales pues ya tenemos establecidas, que es primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, debemos de tener no solo nuestro mapeo inicial, sino más las condiciones representativas. Y también debemos hacer un monitoreo, un mapeo de temperatura cuando haya alguna modificación a nuestras condiciones. Y esto pues soportado en nuestra gestión de riesgo. Y otra vez volvemos a este punto importante de la gestión de riesgo. De este mapeo vamos a determinar los equipos de monitoreo de temperatura y humedad. Una vez que se realiza este mapeo inicial, aún más el representativo, entonces ahora vamos a determinar las ubicaciones de estos equipos. Entonces, este mapeo nos va a decir cuántos monitores de temperatura voy a necesitar y exactamente dónde voy a colocarlos, ya que este mapeo es el resultado de esas fluctuaciones que nos da y entonces vamos a determinar cuáles son los puntos más fríos y más calientes y dónde son los puntos más críticos para estar monitoreando. Es decir, que si mi punto más caliente sale en determinada posición, entonces vamos a monitorear esa temperatura para que nosotros garanticemos la conservación de los medicamentos. Ahora, de estos equipos es muy importante que nosotros tengamos la calibración de estos instrumentos, como ya lo hemos venido mencionando, la calibración es muy importante. Y entonces, si en algún punto de nuestras presentaciones se nos pasa a abordar la calibración, bueno, quiero resaltarlo de una vez que la calibración es muy importante y estos deben de calibrarse con patrones trazables y nacionales. Entonces, ya que tenemos nuestros monitores con posiciones ya establecidas acorde a nuestro mapeo, entonces ahora vamos a hacer el registro de temperatura y de humedad relativa. Actualmente se establece que sea mínimo por 3 veces al día. Entonces ya ustedes o los almacenes determinarán el horario acorde pues a su jornada laboral. Entonces, pero sí o sí debemos de estar monitoreando estos factores, tanto temperatura como humedad relativa. Y bueno, los equipos. Estos equipos deben ser diseñados, colocados y mantenidos acorde a los fines previstos. ¿Cuáles son los equipos que más utilizamos? Bueno, pues los equipos que utilizamos son las cámaras de refrigeración, las cámaras de congelación. Entonces, estos equipos, pues debemos de mantenerlos de acuerdo a lo que se instaló, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, pues teniendo un programa de mantenimiento. Y este programa de mantenimiento nos va a establecer la frecuencia de lo que requiere nuestro equipo para mantenerlos en buenas condiciones. Debemos de tener esa relación de todos nuestros equipos que tengamos en nuestro establecimiento, así como los instrumentos
necesarios que tenemos dentro de nuestro almacén. Y estos instrumentos de medición, vuelvo a repetir, deben ser calibrados. Y también debemos de tener esta bitácora de uso, la bitácora de uso de estos equipos para saber en qué momento se utilizaron y para qué se utilizaron y por quién se utilizaron. Entonces, estos equipos también deben de contar con un sistema de alarma para proporcionar esas alertas de explosiones. Esos equipos nos van a ayudar a determinar si en algún punto están fuera de y puedan poner en peligro o en riesgo a nuestro producto. Entonces, para evitar justamente eso, es esa alarma, en la necesidad de esa alarma, para que nosotros podamos actuar en cuanto nosotros escuchemos esa alarma y evitar pues que realmente perdamos ese producto. La reparación de equipos, las operaciones de mantenimiento y calibración deben realizarse de manera que la calidad y la integridad de los productos no se vea comprometida, que es lo que estábamos mencionando. Entonces, actuar en un momento antes de perder nuestro producto. Y bueno, se debe de resguardar los registros de mantenimiento como evidencia de que se hizo, así como la calibración, porque justamente en las visitas lo que se pide es la evidencia de que se realizó el mantenimiento a determinado equipo, así como la evidencia de la calibración de los instrumentos. Y bueno, sigamos aprendiendo más en los siguientes videos respecto al tema de buenas prácticas de almacenamiento y distribución para medicamentos y vacunas. Muchas gracias.